Bienvenidos a una nueva edición de Corte de Cuentas TV. Es un placer para nosotros que nos acompañes. Antes de comenzar, queremos recordarte que como institución seguimos apostando fuertemente por el fortalecimiento de la función pública a través del trabajo articulado que tenemos mediante acuerdos con instituciones nacionales e internacionales. Te presentamos a continuación las noticias más relevantes de la semana en materia de fiscalización. Corte de Cuentas promueve la integridad para fortalecer la función pública. Manuel Villoria, experto en control fiscal, comparte su opinión sobre la importancia de la integridad de las EFS. Corte de Cuentas consolida apoyo técnico de la Unión Europea y GIZ. Presidente de la Corte de Cuentas, Iosef, asistió al acto protocolario del Día de la Integración Centroamericana. En San Salvador, titulares de la Corte de Cuentas de la República inauguraron la conferencia magistral Sistemas de Integridad de Entidades Fiscalizadoras Superiores. Más detalles a continuación. El presidente Roberto Antonio Ansura Quirós y los magistrados María del Carmen Martínez Barahona y Julio Guillermo Bendec, panameño, inauguraron la conferencia magistral Sistema de Integridad de Entidades de Fiscalización Superior, a cargo del experto internacional Manuel Villoria, organizada por el Centro de Investigación y Capacitación CINCAP. La nueva visión de la Corte de Cuentas apuesta por una cultura de prevención, de acompañamiento y asesoramiento a la administración pública. Por ello, quiero referirme a la norma internacional de las entidades fiscalizadoras superiores CISAI número 130, relativa a la ética, en la que estipula que las entidades fiscalizadoras superiores deben actuar como instituciones modelo e inspirar confianza y credibilidad, y por consiguiente distinguirse en su comportamiento ético, siendo referente para las demás instituciones del Estado. La temática que hoy nos ocupa es la integridad en las entidades fiscalizadoras superiores. Es de suma importancia institucional para la Corte de Cuentas, pues debe ponerse en práctica de manera transversal en todos los niveles. La conferencia estuvo dirigida principalmente a coordinadores, directores, jueces de cuentas y jefes de departamento de la Corte de Cuentas de la República, y es parte de los objetivos estratégicos de fortalecimiento de capacidades del talento humano institucional. En este mismo tema nos enlazamos con el doctor Manuel Villoria. Doctor, bienvenido. Cuéntenos, ¿cuál fue el objetivo de la capacitación? El objetivo fundamental es el de presentar qué es un sistema de integridad en las organizaciones públicas y a partir de ahí hacer un diagnóstico por parte de los propios miembros de la Corte de si en su organización tenemos los componentes fundamentales de un sistema de integridad. Con ese diagnóstico finalmente se harán unas recomendaciones desde dentro, por parte de los propios empleados, para mejorar el sistema de integridad de nuestra organización, en este caso de la Corte de Cuentas. Ahora bien, doctor, ¿podría definirnos qué es la integridad en la función pública? Bueno, el concepto de integridad a nivel personal, una persona es íntegra cuando es coherente en todo momento con los principios, con los valores y las normas del rol que le corresponde desarrollar. Pero hablando de un servidor público, pues es íntegro cuando desarrolla, cuando actúa de forma coherente en todo momento con los principios, con las normas y los valores propios del servicio público. Finalmente, doctor, ¿por qué cree que es importante la integridad en las entidades fiscalizadoras superiores? Que es importante es obvio, ¿no? Pero ¿por qué? Hay muchísimas razones. Para empezar, porque ninguna organización puede cumplir con sus objetivos si las personas que trabajan en ella no son íntegras, si no desarrollan su labor con eficacia, con eficiencia, con dedicación. Pero al mismo tiempo, más grave aún, es que si no hay integridad normalmente hay corrupción, y si hay corrupción hay una pérdida importante de fondos públicos, un deterioro de la imagen del Estado y una pérdida de confianza por parte de la ciudadanía en los servicios públicos. Por eso es fundamental promover la integridad en nuestras organizaciones públicas. Muchas gracias, doctor Villoria, por sus aportes. En otro orden, quiero comentarles que los titulares de la Corte de Cuentas de la República sostuvieron una reunión con representantes de la GIZ y la Unión Europea. Veamos.
El presidente de la Corte de Cuentas de la República y de la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, OCEF, Roberto Antonio Ansora Quirós, y los magistrados María del Carmen Martínez Barahona y Julio Guillermo Bendec Panameño, sostuvieron una reunión de trabajo con Miguel Ángel Varela, jefe de cooperación de la Unión Europea en El Salvador, y con Pujano Shadi, jefe del programa Buena Gobernanza Financiera para una recuperación económica verde e inclusiva en los países del SICA, implementado por la Agencia de Cooperación Alemana al Desarrollo GIZ. En el encuentro se conversó sobre la posible asistencia técnica para la Corte de Cuentas, que permita fortalecer el desarrollo de capacidades, así como la actualización con estándares internacionales de normativa de auditoría y jurisdiccional, entre otros. En su calidad de secretario técnico del CFR-SICA, Roberto Antonio Ansora Quirós participó en el acto del Día de la Integración Centroamericana. Ampliamos más en la siguiente nota. Roberto Antonio Ansora Quirós, en su calidad de secretario técnico del CFR-SICA, participó en el acto conmemorativo del Día de la Integración Centroamericana, organizado por la Secretaría General del SICA. En ese marco, el presidente se unió a la visión de integración como titular de Organismo Superior de Control Regional del SICA y aplaudió lo expresado por el secretario general Werner Isaac Vargas Torres. Encontramos en ese sentido también impulsando diferentes acciones internas de control y autoanálisis, entre las que se destacan auditorías de desempeño, fortalecimiento de la dirección de planificación con la futura implementación de certificaciones de calidad para asegurar la claridad en nuestros procesos técnicos y administrativos, identificar y atender los riesgos institucionales y robustecer la capacidad instalada para la atención de contingencias. La actividad contó con la presencia del vicepresidente de la República de El Salvador, Dr. Félix Ulloa Hijo, en calidad de invitado de honor. El secretario técnico del CFR-SICA estuvo acompañado por miembros de esta instancia y por auditores regionales destacados en la Secretaría General del SICA. Con esto llegamos al final de la edición 22 de tu programa informativo Corte de Cuentas TV. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales para que siempre estés informado de todas las actividades en las que como Corte de Cuentas participamos. Hasta la próxima.